Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor. Nuestro grupo, conformado por Valentina Araya, Fernanda Cisneros, Agustín Navarro, Bárbara Sobarzo, Carolina Solar y quien les habla, Javiera Galindo, les presentaremos nuestro trabajo titulado Medicina en Oriente, India y China. Empezaremos con la medicina en India. Bueno, como primer punto tenemos el contexto histórico y geográfico. Entre los años 4000 y 1700 a.C. surgió la antigua civilización india, que se desarrolló en los márgenes del río Indo. En ese entonces, India comprendía de los actuales territorios de Pakistán, Bangladesh y el sur de Nepal. En este lugar se asentaron más de 20 ciudades, entre las cuales destacan Mohenjo-Daro y Harappa. Esta civilización se caracterizó por una estratificación social en casta sumamente rígida, también por una organización en base a la agricultura y un activo intercambio comercial que ayudó con la transmisión de culturas y costumbres. La civilización india fue invadida por los arios. Esto supuso un cambio importante en la cultura india, sobre todo en su práctica médica. Posteriormente, India es gobernada por los persas, quienes cambian la religión ya que se pasa del hinduismo al budismo. En esta diapo tenemos la relación medicina persa-hindú. Primero partir diciendo que en ambas medicinas existe una gran influencia del antiguo Egipto y Mesopotamia. En primer lugar, tienen como punto inicial la figura del dios Sol, que evoluciona de formas y dioses diferentes, por lo que es de esperarse que tanto persas como hindúes se basen en libros sagrados. En el caso de los persas, la doctrina de Zoroastro y los hindúes en los Vedas. También ambas fueron invadidas por los arios, a los que se debe su medicina empírica y religiosa. Ambos creían que las enfermedades eran causa del pecado y castigo de dioses o demonios, por lo que solo podían ser tratadas por sacerdotes. Pero en cuanto a su terapéutica, empleaban técnicas empíricas, aunque con creencias y apoyos espirituales. Acá abajo podemos ver las dos tablas de los persas y la medicina hindú. Acá, al final, tenemos que destacar el Zen Advesta en los persas. ¿Qué es el Zen Advesta? Este es un texto sagrado del zoroastrismo en el cual se encuentran normas y regulaciones. Hablan de espíritus malignos, higiene, enfermedades, conjuros, purificaciones y expiaciones. Y los Vedas, literatura espiritual de la antigua cultura de la India, escrita en lenguaje sánscrito, contiene una gran colección de libros que incluye conocimiento material, religioso, así como también espiritual, médico y médico. Estos se dividen en 4. Samaveda, ciencia de las melodías, que contiene generalmente versos rituales usados en ocasiones especiales. Rigveda, que contiene casi exclusivamente cánticos propicitorios a las divinidades. La Atharva Veda, que contiene maldiciones y conjuros. Y Ayurveda, ciencia de la vida. Estos últimos 3 serán mejor explicados a continuación. Por acá tenemos la teoría médica hindú, Rigveda. El Rig Veda era una colección de himnos dictados antes de la existencia del mundo. El Otar, sacerdote védico, interpretó a los dioses en milenarias liturgias. En estos cantos despunta una conciencia religiosa carente de dogmas que refleja la admiración de poetas ante la inmensidad del universo y el misterioso terror de la vida. Este se caracteriza por una compilación de cantos antiquísimos. Contiene casi exclusivamente cantos propiciatorios a las divinidades. Contiene 1208 himnos de petición hacia los dioses. Nombra más de 1 millar de hierbas. Recomienda al agua como remedio a la mayoría de las enfermedades. Acá hay que mencionar que existen 4 tipos de médicos dentro de la medicina hindú. Tenemos al Rojajara, médico de medicina general, siguiendo por el Shalyajara, cirujano, el Vishajara, para cura de venenos, y el Krita Yajara, mago dedicado a la lucha contra los demonios. Teoría médica hindú, Atharva Veda. Generalidades de la teoría médica hindú. Bueno, principalmente esta es folclórica. Quiere decir que no tiene un sustento científico previamente tal, sino que era pasado de generación en generación. Los sanadores eran sacerdotes y magos. La enfermedad como una concepción demoníaca y enfermedad por tabú. En el fondo, la confesión como recurso para liberar la culpa y así como método de sanación. En la Atharva Veda, en la primera etapa de la civilización hindú, predominaba una medicina mágica y la adoración de dioses. En este libro habían himnos de magia y encantamientos y figura una lista de enfermedades con sus síntomas. La enfermedad era considerada un castigo de los dioses, por lo que solo podía ser tratada por sacerdotes y magos. Uno podía enfermar por cometer un pecado sin saberlo o para compensarlos de algún familiar, o también podía deberse a la práctica de brujería.
Cuando se pensaba que la enfermedad se debía a la infracción de un tabú, el médico primitivo contaba con la confesión como recurso, ya que se creía que al declarar y aceptar las faltas morales, el enfermo se liberaba del sentimiento de culpa. Los ritos consistían en purificación con agua, ayuno, vómitos y purgas que ayudan a la mejoría. El Atharvaveda fue compuesto en 1200 a.C. Contiene 771 himnos de magia y encantamiento. Figura en lista de enfermedades y sus síntomas. Tiene enfermedades por demonios, himnos dedicados a etapas, también tiene himnos dedicados a etapas cruciales de la vida y es el Veda más significativo para la medicina. Esto es muy importante ya que también contiene al Ayurveda. Cuando tenemos el Ayurveda, que de acuerdo a la etimología sánscrita se compone de dos raíces, Ayu, que significa vida en un sentido amplio, y Veda, que se traduce como ciencia. Los orígenes del Ayurveda pueden ser rastreados hasta el valle del río Indo, donde fueron escritos los textos ayurvédicos más antiguos, a lo menos 2000 años atrás. El corpus médico fundante del Ayurveda está contenido en tres compendios conocidos como Charaka Samhita, que es un texto de medicina interna y terapéutica cuya antigüedad se estima entre los siglos I a.C. y I después de Cristo. Sushruta Samhita, que es un libro enfocado a la anatomía y cirugía que fue escrito entre el I y III siglo después de Cristo. Y Astangardayam, que fue un comentario de los anteriores compuesto en un lenguaje más accesible alrededor del año 600 después de Cristo. Estos textos son estudiados y utilizados como referencia hasta el día de hoy por los médicos ayurvédicos en India. Se constituye en una de las más viejas conceptualizaciones elaboradas acerca de las categorías de salud, enfermedad y cuerpo-mente en la India. La medicina ayurvédica contemporánea propone categorías de salud, enfermedad, vida, balance, medio ambiente, cuerpo, alma y mente que están siendo reconocidas por su capacidad de manejar y explicar muchos de los interrogantes no resueltos del día a día de la salud-enfermedad, con respecto a males crónicos y degenerativos. Teoría o moral hindú. La medicina ayurvédica, con más de 3500 años de antigüedad, profundamente anclada en la mitología, considera que el universo es la combinación de 5 elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Hay tres fuerzas o humores: la flema, la bilis y el aire, las que a su vez gobiernan todos los procesos vitales por su naturaleza dinámica y activa. La enfermedad es el desequilibrio entre las fuerzas de la triada, es decir, entre la bilis, el viento y la flema, pero especialmente por el efecto del viento. El aire ayuda a mantener la energía física, respiración y necesidades naturales del cuerpo. La bilis ayuda al metabolismo y digestión. Y la flema ayuda a la regeneración y la producción de líquidos. Medicina hindú en el periodo brahmánico. El brahmanismo es un periodo de una religión de transición entre la religión védica y la hinduista. Este periodo se comprende entre el 800 a.C. al 1000 después de Cristo y se influencia fuertemente en la cultura griega y más tarde la árabe. Se caracteriza principalmente por haber una hegemonía de los brahmanes o la clase sacerdotal. En cuanto a la medicina, podríamos afirmar que es el periodo más importante de la medicina tradicional india, y uno de los puntos más destacables de este periodo es que si bien primaba la clase sacerdotal, se fue desarrollando un cuerpo médico muy prestigioso ajeno al sacerdote. En cuanto a los autores y obras más destacables del área médica, tenemos al Charaka Samhita, Susruta Samhita, Bhagavata y Baba Prakacha, los cuales veremos a continuación. Comenzaremos hablando de Susruta, quien es considerado el primer gran cirujano de la humanidad. Este describió más de 120 instrumentos y 300 procederes quirúrgicos. Este autor escribió el Susruta Samhita, que es el primer libro de texto quirúrgico, el cual destaca por las descripciones de instrumentos y técnicas avanzadas, como por ejemplo la cesárea y el reemplazo de orejas, labios y narices. De aquí que se considera a Susruta como el inventor de la cirugía plástica. El segundo gran autor es Charaka, quien es un médico indio que atribuía el saber médico a los dioses. Fue el primer estudioso en presentar los conceptos de digestión, metabolismo e inmunidad. Su obra, Charaka Samhita, es el registro más antiguo de medicina interna, el cual está estructurado en 8 secciones. Dentro de estas se habla de temas como el origen de la medicina, principios de curación y de normas de conducta que debería seguir un médico, lo cual guarda cierta similitud con el juramento hipocrático, ya que se hace un llamado a cuidar a sus pacientes, no para cumplir ningún deseo de ganancia, sino que solo por el bien de la humanidad enferma. Siguiendo con los autores, tenemos a Bhagavata, quien recoge la filosofía y racionalidad de la medicina ayurvédica, planteando el principio de salud, le da énfasis a la prevención de enfermedad, tanto como a su pronóstico y tratamiento. También tenemos al Madhava Midada, donde se dan las primeras indagaciones de enfermedades endocrinas, describiendo diversas características clínicas. Además, se dan las primeras interpretaciones de lo que hoy conocemos como diabetes.
Por último, tenemos el Baba Prakacha, que corresponde a un escrito en donde se mencionan características y propiedades medicinales de diferentes alimentos, plantas y minerales. Diferencias médicas entre Vedas y Brahmanes. Partiremos hablando de los Vedas. La época Veda se inicia hacia el 1500 a.C. y tanto la teoría y práctica médica primaba un carácter mágico, ya que el saber era de origen divino y llegaba por conducto de semidioses y sacerdotes. En sus 4 libros sagrados podemos encontrar cánticos a divinidades, maldiciones y conjuros. Además, junto a la terapia médico-religiosa, se recomendó el empleo de agua y hierbas medicinales que tenían efectos varios, como por ejemplo estimular la concepción, interrumpir el embarazo o acrecentar el vigor sexual. Se habla también de los efectos vigorizadores de la brisa marina, la acción purificadora del viento y de los beneficios de los baños con agua fría. En general, podríamos decir que todas estas propiedades eran atribuidas al poder de los dioses. Por otro lado, tenemos a los brahmanes, que se ven fuertemente influenciados tanto por los griegos como por los árabes, lo cual cambia su visión de ver el concepto de salud y enfermedad. El conocimiento ahora será de un carácter más empírico y se empieza a masificar el concepto de profesión médica. Se escribieron varios textos médicos que plasman diversos conocimientos anatómicos y quirúrgicos. Los conocimientos anatómicos previos al periodo brahmánico eran muy pobres, ya que la religión prohibía todo contacto con un cadáver. Pero luego muchos comenzaron a eludir esta prohibición y conservaban los cadáveres en agua por 7 días y tras el reblandecimiento de los tejidos se apartaba la envoltura exterior con una vara para así poder inspeccionar los órganos internos. Los cirujanos se aventuraron a practicar la gastrostomía, la sutura intestinal, y se practicaron además las primeras rinoplastías y las primeras cesáreas en cuerpos muertos. Para realizar una sutura intestinal utilizaban una técnica bastante particular que consistía en usar grandes hormigas para que éstas mordieran los bordes a suturar y luego de esto arrancaban el cuerpo de la hormiga dejando dentro solo la cabeza de estas. Aunque más sorprendentes eran sus avances en la cirugía plástica, reemplazando con frecuencia orejas, labios y narices, usando injertos obtenidos a partir de la mejilla, por ejemplo. Además, se empiezan a establecer directrices acerca de cómo debería comportarse un médico. En cuanto a los principales dioses, destacamos a estos 4. Brahma es considerado creador del universo, Shiva es el dios que destruye y renueva el universo, Vishnu es el dios de la preservación del mundo y de la bondad, y Sitala es la diosa de la viruela. Los métodos de diagnóstico utilizados incluían tanto procedimientos mágicos como racionales. Dentro de los métodos mágicos, los presagios jugaron un importante papel. También se utilizaba el vuelo de los pájaros, los sonidos de la naturaleza y muchas otras observaciones fueron interpretadas por los médicos indios como signo de gravedad de las enfermedades. Sin embargo, se sometía al paciente a un cuidadoso examen. Para el diagnóstico también tenían métodos racionales. El médico usaba sus 5 sentidos y prestaba mucha atención al tipo de respiración del paciente y a sus cambios de voz. Se estudiaban especialmente los esputos, la orina, las heces y los vómitos. Así, por ejemplo, la diabetes se diagnosticaba por el sabor dulce de la orina del enfermo. El pulso se clasificaba según un elaborado sistema y también fue un importante instrumento de diagnóstico y pronóstico. Tuvo máxima importancia la exploración del pulso, de la cual se obtenían indicaciones diagnósticas y pronósticas. Se le practicaba en 11 puntos distintos y con 3 distintos grados de presión. Más de una hora se empleaba a veces en ella. Dentro de los métodos de tratamiento, tuvo sentido en el tratamiento médico hindú el restablecimiento del orden del cosmos, un orden religioso, moral y físico que la enfermedad habría alterado. Los principales métodos terapéuticos eran la inducción del vómito, las purgas, los estornudos y la introducción de agua o aceite en el intestino. La farmacoterapia, especialmente la de origen vegetal, fue amplísima, empleando medicamentos de origen mineral y animal. La farmacopea india incluía descripciones detalladas de elixires, afrodisíacos, cosméticos y antídotos. La cirugía, los hindúes fueron reconocidos como los de mayor habilidad en toda la antigüedad. 8 eran sus técnicas principales: excisión, incisión, escarificación, puntura, sondaje, extracción, drenaje y sutura. Practicaron los médicos indios la talla perineal para la extracción de cálculos vesicales, la embriotomía del feto muerto, las plastías faciales, cirugía de cataratas, entre otras. Sushruta fue un cirujano y profesor de medicina, escribió un sistema de diagnosis y terapéutica y realizó cirugías complejas como cesáreas, cataratas, como podemos ver en la imagen, cirugía plástica y cerebral.
Las leyes de Manú eran un conjunto de reglas para los ritos y la vida diaria. Fue recopilado y escrito entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo, específicamente en la época brahmánica de la medicina india. La conducta de los médicos tenía que estar en concordancia con los más altos ideales de la vida personal y profesional, incluyendo la apariencia, el vestido, el habla y los modales. Debieron estar por encima de todo reproche. Estas reglas establecen, entre otras cosas, que los médicos podían ser castigados si realizaban un tratamiento incorrecto, ya que sus fallas no tenían relación con un rechazo divino, sino que se debían a una equivocación netamente del médico. Esta tendencia a afirmar una responsabilidad médica constituye la esencia de la medicina racional. El personal que atendía a los enfermos debía ser limpio, de buena conducta y capaz de lavar y cuidar a los enfermos. Se podía encontrar esta frase: solamente la unión de la medicina y la cirugía conduce al médico completo. El médico que carece de conocimiento de alguna de estas ramas es como un pájaro que solo tiene un ala. Aquí podemos notar una diferencia con la medicina del Oriente Próximo. El recinto para la atención de los enfermos era conocido como nosocomio. En estos ambientes de la India, con características parecidas al hospital moderno, como patio interno, claustro al que se abren las habitaciones, entre otros, las personas encargadas tenían el deber y obligación de brindar atención a los enfermos y necesitados, con especial amabilidad, además de proporcionarles vegetales y frutos frescos, preparar los medicamentos y suministrar los masajes con el cuidado que las personas se mantuvieran limpias. La terapéutica de los masajes utilizada en la medicina hindú es parte de las influencias de la medicina persa que podemos notar. Antes de comenzar a hablar de la práctica médica de los ambestas, probablemente tal debemos hablar sobre el sistema social que existía en la antigua India y que dividía a los hindús en 5 castas sociales. La primera de ellas, y la más baja, es Harijan, y son los intocables, aquellos que no tenían derecho a nada, siquiera a la atención médica, e incluso algunos autores no los consideraban como una casta. En el siguiente escalón está Shudra, que es aquella casta conformada por trabajadores inferiores como campesinos, obreros y esclavos. Luego viene la casta Vaishya, formada por comerciantes y artesanos. Luego Kshatriya, que incluye a los intelectuales, gobernantes y guerreros. Y finalmente Brahma, considerada como la casta más alta y que está conformada por religiosos y maestros de la religión. De este modo, los ambestas o ambastas son una subcasta de los Kshatriyas, considerada descendencia de un padre Brahman y una madre Vaishya, y cuya ocupación tradicional era la práctica médica. Tuvieron lugar durante el periodo brahmánico y se les otorgaban altos honorarios por su servicio. Sin embargo, su asistencia a los más necesitados era gratuita. Esto se debía a que sus cualidades curativas se les concedían un carácter divino. En cuanto al legado de los hindús y a su medicina tradicional, podemos destacar que se ve una importante influencia entre Grecia e India, sobre todo por la similitud entre el Charaxemita y el juramento hipocrático. Gracias a ellos, es decir, a los hindús, hoy en día existen en una misma persona el médico y el cirujano. Muchos de los medicamentos que se utilizaban en la medicina tradicional hindú aún siguen vigentes al día de hoy. Tuvieron importantes conocimientos anatómicos a diferencia de otras civilizaciones de la época, permitiendo así que futuras culturas ahondaran y perfeccionaran dicha ciencia. Describieron más de 500 fármacos y 700 plantas medicinales. Registraron más de 100 elementos quirúrgicos. Describieron la respiración como signo inequívoco de vida. Implementaron un sistema de alcantarillado, siendo un aporte significativo en materia de salud pública. Buda mismo estableció numerosos hospitales o casas de benevolencia. El hipnotismo como terapias sugiere tener su origen en la India como sueño del templo, como lo conocían ellos. Y finalmente debemos destacar que desarrollaron importantes procedimientos tales como la cesárea y la cirugía plástica, sobre todo la rinoplastia. Ahora continuaremos con la medicina en China. Contexto histórico y geográfico. La civilización china es una de las más antiguas y pese a que no se sabe con exactitud su edad, se estima que oscila entre los 7 a 10.000 años de antigüedad. Nació en la fértil cuenca del río Amarillo que contaba con cenegosas orillas, lo cual junto con las dificultades del clima al que se encontraban expuestos hicieron muy dificultosa la sobrevivencia de este pueblo. Como consecuencia, la única forma que tenían de sobrevivir era a través de la cooperación, la responsabilidad y la disciplina. Es ahí el por qué se les atribuyen dichas cualidades que tanto caracterizan a esta cultura. En un principio se designó a un único jefe encargado de lidiar con las inundaciones, terremotos y las dificultades del clima.
Posteriormente se estableció un sistema político basado en monarquías hereditarias conocidas como dinastías. El hallazgo de instrumentos de piedra y de puntas de flechas sugirieron el desarrollo de la agricultura y cacería a los alrededores del sur del río Amarillo cerca del siglo 60 a.C. A medida que se desempeñaban las tareas de agricultura y cacería, se hicieron los primeros hallazgos sobre venenos y plantas curativas. En conjunto con el dominio del fuego, contribuyeron a los primeros usos de fitoterapia, acupuntura, moxibustión y la terapia física. Conoceremos la fitoterapia como el tratamiento de las enfermedades a través de especies vegetales. La acupuntura como la estimulación de localizaciones anatómicas sobre o en la piel mediante una variedad de técnicas, y la mayoría de los casos con agujas metálicas delgadas. La moxibustión como la pulverización, secado y trituración de la planta Artemisia ablatanum, a la que se le da forma de cigarro denominado moxa. Y finalmente la terapia física, que consiste en la aplicación de masajes en puntos claves del cuerpo con el fin de aliviar dolencias y curar enfermedades. Continuando con el contexto histórico y geográfico, podemos ver en esta diapositiva una línea de tiempo que resume los periodos históricos de la civilización china, comenzando con el Neolítico, el cual se divide en dos, Neolítico aldeano y urbano. En estos periodos se caracterizó la civilización china por ser productora de seda, cazadores y productores de mijo. Además, durante estos años surgen los primeros médicos llamados chamanes o wu. Posterior al Neolítico comienza la era de los tres Augustos, los cuales son emperadores legendarios que son considerados como los forjadores de la civilización china, siendo el primero de ellos Fuxi, luego Chenong y finalmente Huangdi, que es el último Augusto en liderar. Siguiendo la línea del tiempo, continúa la Edad Antigua, que comienza con el gobierno de la dinastía Xia, luego la dinastía Chang y finalmente la dinastía Zhou. Posterior a ellas comienza el periodo de la primavera y los otoños, y el periodo de los reinos combatientes que da fin a la Edad Antigua. Ya entre el 221 a.C. y 1912 d.C. se establece la era imperial, la cual se caracteriza por el liderazgo de numerosas dinastías, llegando a su fin en 1912, en donde la revolución derrocó al emperador Qing y se formó la República de China, dando así inicio a la época moderna que continúa hasta el día de hoy como la República Popular de China. Ya entrando en el contexto geográfico de China, podemos decir que es el tercer país más extenso en materia de superficie terrestre, con 9.600.000 km² y corresponde al país más poblado del mundo con 56 etnias diferentes. China colinda por tierra con 14 países, destacándose entre ellos la República Popular Democrática de Corea, Rusia, Afganistán, Pakistán, India y Vietnam, y además mira a otros 6 países a través del mar, entre ellos la República de Corea, Japón, Filipinas e Indonesia. El paisaje característico de China es diverso e incluye grandes montañas, un vasto desierto y diversos ríos, siendo 5 los principales: el río Yangtze, el río Amarillo, río Amur, río de las Perlas, el río Yarlantut-Sampo y el río Mekong. Además, podemos agregar que en las extensas aguas jurisdiccionales de China existen 5.400 islas, de las que Taiwán es la de mayor tamaño, con una superficie de 36.000 km². En el principio no había nada en el universo, salvo un caos uniforme y una negra masa de nada. El caos comenzó a fusionarse en un huevo cósmico. Pangu, el primer hombre, dividió el yin y el yang con su hacha gigante, creando la tierra del yin y el cielo del yang. Para mantenerlos separados, permaneció entre ellos empujando el cielo hacia arriba. Esta tarea le llevó 18.000 años, donde 5 reyes gobernaron que transformaron sabandijas en civilizados. De los 5 grandes gobernadores cabe destacar a los 3 Augustos, los cuales el primero gobernó fue Fuxi, quien gracias a la ayuda de su esposa enseñó al pueblo el matrimonio e incluso la cría de gusanos para fabricar sedas. Su precedente, Shenglong, introdujo la agricultura y además desarrolló la ciencia de la medicina a partir del valor curativo de las plantas en su trabajo Shenlong-Ben Cao-Xin, un clásico de la fitoterapia. Fue tan importante que años después su nombre significa médico en chino. El reino más prosperado fue el del emperador amarillo o Huangdi, que escribió uno de los primeros libros de la historia, el Nanqing, que habla de las enseñanzas sobre las enfermedades internas, considerado como el canon de la medicina tradicional china. En los periodos de las dinastías, en la Edad Antigua, la primera fue de los Shang. Aquí los conocimientos de la medicina estaban basados en mitos y leyendas. Ellos creían en la existencia inseparable del universo. Luego la dinastía de los Zhou, el texto Los ritos Zhou, clásico del funcionalismo, explica cómo los emperadores formaron un sistema de salud organizado. Los Yi eran los sanadores de enfermedades internas,
Ganji eran cirujanos, los Shiji eran los que ocupaban de la dieta. Jige empleó el desequilibrio de los 5 factores para explicar diversas enfermedades, registró epidemias estacionales y drogas importantes. Se ejerce además la medicina Bianque, cuyas pericias se basaban en los 4 procedimientos fundamentales de diagnóstico. Existió un gran auge de la escuela Yin-Yang o naturista, cuyo exponente más importante fue Zhou Yang, que se le asocia a los orígenes de la alquimia china. En la dinastía Qing surgieron varios textos y médicos famosos. El médico Hua Tuo, inventor de una droga analgésica, y por último Zhang Songying, tratado que estableció diagnósticos a partir del análisis de síntomas. Por último, en la dinastía Han, es el florecimiento de la medicina china. El pulso era el método diagnóstico más importante, con el que se determinaba y se localizaba la enfermedad, Mo Qi. Zhang Gong, un médico conocido, permitió desarrollar el concepto de prognosis o pronóstico. También surgieron varios libros médicos. San Han-Lun, que es un tratado sobre las enfermedades causadas por el frío. Song-Yi, o mejor dicho, la medicina tradicional china, está basada en la teoría de las enfermedades que se deben al flujo incorrecto del Qi. Para restablecer el flujo de energía se necesita del equilibrio de las fuerzas opuestas yin-yang. Además se utiliza como diagnóstico técnicas que no corresponden a las científicamente conocidas actualmente. Las nociones de totalidad, orden y responsabilidad son fundamentales para el pensamiento chino, donde están determinadas por el cielo y son reencarnadas por el rey. El término Li se traduce como ley y también por coherencia, ya que Li es todo. Qi es el flujo de energía como un espíritu. Shen es el ser supremo, representa a los espíritus celestiales, mejor traducido como Dios. Qing es una sustancia celestial perfectible y hereditaria, es decir, la esencia. El cielo está representado como la realización de un principio superior a las voluntades de los hombres, una potencia justiciera. Por último, el alma es plural para la medicina, ya que existe una división entre lo superior y lo inferior, donde los superiores o Huan podían subir al cielo y los Po o inferiores quedaban destinados en sus cadáveres. El confucismo es una filosofía que se centra en la reflexión y el esfuerzo personal para aprender a conocer el principio armónico y divino que rige el universo. A la inversa, taoísmo se ocupa de la observación de la naturaleza y del descubrimiento de la vida del Tao, descrito como un principio invariable, una suerte de camino. Sus pensamientos no eran lo mismo del confucianismo, debido a que se consideraba que sus ideas reflejaban la depravación humana, la devolución filial y la irreverencia. Por esto que se refugiaron en el Wu Wei, que es el actuar por doquier, arraigándose en lo simple y natural. Confucio fue educador del pueblo, ministro y consejero. Para él el atributo fundamental del ser humano reside en las cualidades éticas. Escribe el libro Shu Qing, que es clásico donde contiene una serie de memorias históricas. Consta de 9 secciones y reparte en ellas lo que interesa clasificar para asegurar la cohesión y equilibrio entre los mundos yin-yang. Lao Tzu, contemporáneo de Confucio, establece las virtudes para vivir conforme al Tao, que es el camino que anda como un río, una armonía apacible, la cual es el principio invariable para el yin y yang, que refuerza la bipolaridad de los extremos, siendo la fuerza superior que contiene a los demás. Tao, para Lao Tzu, es el principio y fin de los seres, que rige el universo y controla el yin-yang. El hombre es una forma transitoria, por eso la muerte solo será un cambio de forma. Polariza las fuerzas del yin-yang, planteando los 3 orígenes, que luego se transformarán en más, viviendo en armonía con la naturaleza. El yin-yang, basado en el taoísmo, que son principios complementarios, cuya colaboración entre ambos va a dominar el universo y va a controlar el organismo humano con sus respectivos órganos. Yin es en lo femenino, pasivo, frío, negativo y sombrío, relacionado con los órganos de las vísceras principales, es la materia de formación de los organismos. Yang es lo masculino, activo, luminoso, positivo y cálido, relacionado con los órganos de vísceras subordinadas, asociados a las funciones vitales del organismo. Son fuerzas que se consumen y que se generan mutuamente, interdependientes, donde el yin hay yang y donde hay yang hay yin. Cuando hay exceso de yin o yang significa que hay deficiencia del otro. Por ejemplo, el flujo de energías en el cuerpo humano es yang y la sangre es yin, pero la sangre también puede ser ambos contrarios también. La cultura china lleva a cabo manifestaciones del universo y del ser humano como forma empírica, observa los procesos biológicos humanos y los llevan a la cosmovisión, escrito en el libro Nei Qing. Por lo mismo, al ser conceptos interdependientes, los aventureros de la medicina moderna relacionan yin y yang con manifestaciones del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Por lo tanto, la salud es una consecuencia del armónico equilibrio entre yin y yang y la estabilidad se mantiene gracias al flujo de Qi. El segundo concepto que más se utiliza en la medicina china después del yin y el yang es el de los 5 procesos elementales.
Estos 5 elementos también se conocen como los 5 movimientos y se utilizan en disciplinas tan diversas como la metafísica, la química y la estrategia militar. Los antiguos filósofos observaron que el universo está compuesto por infinitas combinaciones de cambios o movimientos y las explicaban a través de las interacciones de estos elementos. Entonces tenemos el proceso del metal, que tiene la cualidad de ser maleable, sin embargo, en sus miles de transformaciones son capaces de conservar su carácter esencial original. El proceso del agua presenta la característica de fluidez y suelen ser beneficiosos para otros procesos. El proceso de la madera tiene la cualidad de crecer, son alargados por naturaleza y poseen el potencial de seguir desarrollándose. El proceso del fuego hace referencia al arquetipo de los procesos que se consumen o transforman otros procesos. Se caracteriza por subir, son calientes o activos por naturaleza. Y finalmente el proceso de la tierra son procesos arraigados que presentan características de confianza y estabilidad y tienen la cualidad de centrarse o estar en el centro. Con estas características, cuando los antiguos filósofos mencionaban la madera, por ejemplo, no hacían referencia a la madera como sustancia, sino a una clase de procesos que tenían las cualidades o características de la madera. Todos estos elementos tenían acciones y reacciones mutuas que les producen un crecimiento y evolución. Los 5 procesos elementales se utilizan para explicar los órganos internos y sus funciones fisiológicas. La función de los pulmones se simboliza mediante el metal por su resonancia. La función del hígado se simboliza mediante la madera, ya que el hígado posee las propiedades de crecimiento de la madera, porque nutre y regula la sangre. La función de los riñones se simboliza mediante el agua, ya que los riñones se encargan de difundir la energía vital por todo el cuerpo. La función del corazón la simboliza el fuego, ya que el corazón es responsable de las actividades fisiológicas y psicológicas del cuerpo. Y la función del estómago se simboliza mediante la tierra, ya que es la fuente de la cual se obtienen los nutrientes. A los maestros chinos les interesaba averiguar cómo se podían aprovechar con fines prácticos estas correspondencias. El primer paso que dieron en este sentido fue tabular las correspondencias para ver la relación entre ellas. El uso de los 5 procesos elementales en la diagnosis es una manera concisa y simbólica de explicar síntomas y cambios complejos. Por ejemplo, el rostro enrojecido, un sentimiento fogoso y un exceso de sudor son síntomas del fuego, están relacionados con el meridiano del corazón. El día nace con la luz de la mañana, la estación del nacimiento es la floración en la primavera, el sol nace por el este, el color predominante de la primavera es el verde y el órgano que se expande a través de las sustancias por todo el cuerpo es el hígado. Quien relaciona el hígado con el exterior es la vesícula biliar. Así se puede explicar este sistema de correspondencias de las tablas. El órgano yin que corresponde a la madera es el hígado. Este se encarga del movimiento uniforme y armónico de la energía vital chi por todo el organismo. A nivel físico se relaciona con la digestión y a nivel emocional representa el plan y proyecto de vida. La víscera yang, que se relaciona con la madera, es la vesícula biliar. A nivel físico, regula la producción y secreción de bilis y colabora con la digestión. A nivel emocional, presenta la capacidad del hombre de tomar decisiones. Entonces, un mal funcionamiento de estos órganos puede tener que ver con sentimientos como la ira y el enojo, también con las decisiones precipitadas. Un funcionamiento correcto es un paradigma de paciencia, tolerancia y flexibilidad, o sea, totalmente lo contrario. Por lo tanto, todas estas correspondencias estaban relacionadas y se utilizaban en conjunto para diagnosticar y tratar pacientes. Sentir el pulso es un aspecto importante en la medicina china. Es el método diagnóstico chino en que son más expertos y superan con creces a la medicina de Occidente. El pulso nos da un buen indicio de la naturaleza y el volumen del flujo de la energía a través de la persona. Se puede tomar en muchos sitios, por ejemplo en la cabeza, el cuello, la axila y las piernas, aunque por lo general se toma en la muñeca. En la muñeca izquierda y en la muñeca derecha se relacionan con distintos órganos. En la muñeca izquierda, entre la apófisis y la muñeca, en superficie está el intestino delgado y en profundidad los riñones. A nivel de la apófisis, en superficie la vesícula biliar y en la profundidad el hígado. Arriba de la apófisis, en superficie, la vejiga y en la profundidad los riñones. En la muñeca derecha, entre la apófisis y la muñeca, en superficie el intestino grueso y en la profundidad los pulmones. A nivel de la apófisis, en superficie, el estómago, a nivel medio el páncreas y a profundidad el vaso. Y arriba de la apófisis, en superficie, funciones digestivas, respiratorias y geniturinarias, a nivel médico, o sea, a nivel medio el corazón y en profundidad los órganos sexuales. Plantas medicinales, la fitoterapia. La fitoterapia es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, curación o alivio de una amplia variedad de síntomas y enfermedades. Se dividen en superiores, que no son nunca tóxicas, pueden digerirse durante largos periodos de tiempo, restauran la salud y la juventud. También están los intermedios, que son útiles, pero en grandes dosis pueden ser venenosas. Las inferiores, que aunque curan las enfermedades, son mortales y deben suministrarse con un sumo cuidado.
Y algunos de ejemplos de estas son las flores rojas, que son buenas para las enfermedades cardíacas, la raíz de granada para los parásitos intestinales, la efedrina, que es una droga importante para el tratamiento del asma y la bronquitis, el cinabrio y ámbar calman los nervios, cárcamo y huesos de durazno mejoran la circulación sanguínea, efedra china estimula la sudoración, y el ginseng, que es el más descrito, fortalece la función cardíaca. Otro legado de la medicina tradicional china es la acupuntura. Es el único tratamiento propio de la medicina china y ha sido aceptada como un sistema de terapia eficaz e independiente. El principio básico es que cada parte del cuerpo está conectada por una red completa de canales colaterales que, si se manipula el flujo de la energía por estos canales o meridianos, se puede recuperar la salud. Consiste en la inserción de agujas de oro y plata en el cuerpo en determinadas zonas por donde pasa una línea de energía relacionada con un órgano específico. Las agujas debían profundizar entre 2 milímetros y 2 centímetros y se debían dejar ahí 10 minutos. Se ocupaba porque se creía que las agujas estimulaban, colmaban y limpiaban el cuerpo del estancamiento. La moxibustión es una terapia que consiste en aplicar sobre la piel de la zona afectada pequeñas mechas de una sustancia muy inflamable. Se utilizaba la raíz de una planta, como se dijo en el principio de la presentación de China, y se prensa y se da forma de cono o de puro llamado moxa. La moxibustión se basaba en ocupar estos conos de combustible hechos de hojas y se encendían y se aplicaban en la zona del cuerpo, creyendo, al igual que la acupuntura, que liberaban el estancamiento del cuerpo. Se puede trazar su evolución histórica desde Persa hasta India y pasando a China. Finalmente, como conclusión de nuestro trabajo, sabemos que la medicina hindú es de carácter ayurvédica con una fuerte predominancia holística. De ella se desprenden muchas teorías de diagnósticos, de métodos diagnósticos y de tratamientos que conocemos actualmente. Y por otro lado, la medicina china integra las principales ciencias que abarcan el estudio del ser humano, considera nociones anatómicas, fisiológicas y psicológicas en pro de la atención de sus pacientes. Está vigente en la actualidad los diversos modelos psicosociales, biopsicosociales que se utilizan en la atención de los pacientes, y estas teorías de las civilizaciones siguen vigentes hasta el día de hoy en algunos lugares del mundo, por lo cual es de vital importancia conocerlas y comprenderlas.